Señorita licenciada, disculpe la molestia. Tal vez una duda del deber. ¿Podría tal vez darme la palabra? Claro, estimado estudiante, coménteme qué sucede. Eh, una consulta. O sea, yo le hice a mi interpretación el deber también. O sea, hice el árbol, pero no lo hice con las liñitas, sino con círculos y también con una orden de emociones y otra también de factores externos a la causa del estrés de los conductores. Entonces, eso no está bien, ¿no? O sea, pregunto porque no sé si es que, o sea, usted tal vez tendría problema en esa parte de la forma del No, deber y eso. no, verán, estimados estudiantes, como yo les mencioné al inicio, o sea, mi idea aquí no es perjudicarles, ¿ya? Mi idea es de cierto modo ayudarles en lo que se pueda, y si yo puedo ayudarles con lo que es la nota de la tarea, pues les ayudaré. Como les había mencionado en un inicio, em, se, se cuando ya preparando la actividad del estrés para que ustedes se guíen y todo. Entonces, yo pienso que no, en realidad no es para afectarles, ¿ya? Gracias, señorita. Solo, por si acaso, mi nombre de mi deber es del alumno Gabriel Jiménez. No se Eso, y muchas preocupe, gracias, ¿no? ya, Una no buena se noche. preocupe. Vamos a intentar avanzar en cuanto a lo que es la materia. Si alguien tiene alguna duda en particular, pues considero que podemos hacerlo lo más pronto posible para no extendernos y empezar con lo que es la clase, ¿ya? Considero necesario iniciar desde lo que es la unidad 4 porque es una de las más importantes dentro del módulo, ¿ya? Entonces vamos a intentar retomar todo lo que es esta clase y ya lo haremos de la manera más rápida posible. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pues será solventada al final, ¿ya? Existen ciertas problemáticas personales que tienen repercusiones en la conducción. Quiero que entiendan que la persona es un ente biopsicosocial que tiene una interacción con su medio y esta interacción hace o genera que se produzca una serie de problemas, ¿no? Como podemos ver que la influencia del estado emocional repercute en que se genere o no un accidente de tránsito, ¿ya? Y es que para darse un accidente existen diversos factores y entre ellos tenemos como son los rasgos de la personalidad del conductor, el nivel emocional, el estar sujeto a un evento que tenga una cierta, em, un cierto impacto, un riesgo en la conducta de la persona, ¿ya? Las problemáticas personales están ligadas a cómo la persona puede afrontar o trabajar un problema, ¿ya? O un evento. Es decir, tal vez las repercusiones que tengan para una persona el que su hijo esté mal en clases o que tenga malas notas, no es el mismo nivel de repercusión que va a tener para otro. Es decir, que unos tomarán más importancia mientras que otros menor importancia, ¿ya? Y existen varias investigaciones en el que indican que esta influencia de los estados emocionales de la persona alterarán lo que es la práctica de la conducción, ¿ya? ¿Por qué? Porque al estar enfrente a este tipo de eventos o de sucesos emocionales, nosotros tendemos a distorsionar las cosas. Es por ponerles un ejemplo, ¿no? Están en medio de una pelea y una persona menciona un comentario que no lo toma, no le toma la importancia necesaria, la importancia prudente, mientras que para el otro maneja o tiende a tener otras repercusiones. Y esto es lo que hace que se den los malos entendidos, ¿no? Y en medio de la discusión dicen, es que tú me dijiste esto y la otra persona no lo toma de esa manera o no lo siente que lo hizo con esa intención. Aunque para la otra sí, ¿ya? Los impactos emocionales son hechos significativos
Y estos hechos significativos estarán ligados o se verán influenciados por la personalidad, ¿ya? ¿Qué es la influencia de y además de las influencias en la vida diaria, ¿ya? Los impactos emocionales entonces vienen a ser aquellos shocks, ¿ya? O o llamados alteraciones atencionales, ¿ya? Que hacen que nosotros nos ceguemos porque no podemos dejar de pensar en otra cosa que no sea el evento traumático. Este evento traumático puede ser el perder a un ser querido, el verse involucrado en un conflicto, un accidente, entre otros. ¿Ya? Y estas alteraciones emocionales hacen o efectivamente resultan o desencadenan en lo que es que la tasa de accidentes incremente. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto de la conducción en la persona? El impacto de la conducción en la persona está relacionado con dos sentimientos muy fuertes, que son la autonomía y la libertad. La autonomía es la capacidad de la persona de solventar sus necesidades por ella misma, mientras que la libertad es aquella sensación de sentirse libres, de tener estarán ligadas o estarán interrelacionadas con la autonomía, ¿ya? Pero dentro de esto existe una responsabilidad y esta es a la que vamos a estar sujetos todos. ¿Por qué? Porque entre mayor grado sea la libertad, mayor grado de obligación o de responsabilidad tenemos que tener, ¿ya? Para ello hay que tomar en cuenta que muchas personas, es un ejemplo muy básico, ¿no? Todos los adolescentes dicen, ya quiero ser mayor de edad, ya quiero ser mayor de edad, ¿ya? Y es algo muy típico en ellos escuchar esta frase, ¿no? Ya quiero cumplir 18, ya quiero independizarme, pero no dan por hecho todo lo que implica esta conducta, no conciencian todo lo que o sea, que el tener la libertad de vivir solo o ser autónomo está relacionado con ciertas responsabilidades, ¿ya? Y es que por eso hay que tener en cuenta que para muchas personas jóvenes no son capaces de medir los riesgos de un evento y que pueden generar un problema a futuro, ¿ya? Y es porque ellos no tienen la capacidad de evaluar el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es entonces, dentro de lo que es la matemática, se evalúa como una probabilidad, es decir, que se dé o no un evento. Pero ¿qué está ligado a que se dé o no un evento? ¿Ya? El riesgo el riesgo es entonces un proceso en el que la persona se genera varios escenarios en los que piensa que puede o no pasar algo. Estos escenarios hacen que vea que el conducir en estado de ebriedad o que pasarse un semáforo en rojo o que no manejar los niveles de velocidad adecuados dentro de determinadas áreas no tenga el mismo grado de riesgo o de daño, ¿ya? La percepción de riesgo depende de cada persona y cada persona estará ligada o sometida a evaluar una situación como riesgosa en base a sus experiencias y a sus recursos, ¿ya? Pero es una cuestión en la que debe analizarse porque no involucra solo un proceso individual, sino que está relacionada con un proceso social, como lo es la conducción. Es decir, que la conducción ya no depende solo de la persona, en la persona que está enfrente al volante, sino que están involucrados también el, los peatones, los transeúntes, los otros conductores, entre otros, ¿ya? Y inclusive los pasajeros, ¿ya? Existen tres teorías dentro de lo que es el riesgo en el tráfico.
Existen tres teorías: la teoría homeostática, la teoría del riesgo cero y la teoría de la evitación de la amenaza. ¿Ya? La teoría homeostática es postulada por Wilde, ¿ya? Que es en la que el conductor sabe que puede variar o no que su comportamiento puede hacer que aumente o disminuya el riesgo, ¿ya? Y que busca mantenerlo, y que él es el que busca mantenerlo. En la teoría del riesgo cero estamos actuando de una manera en base a la prevención, ¿ya? Donde no se acepta un nivel determinado de riesgo, sino que se procura evitar que se mantenga eso. Y para ello se trabaja en lo que es el riesgo cero, que como ya lo habíamos hablado en la otra clase, no es que no existe el riesgo al manejar, porque el conducir ya no solo depende de nosotros, sino del otro que está al lado de un volante. Pero se busca que la persona tenga toda la responsabilidad sobre su actuar para para evitar un accidente. Es decir, si yo sé que que mi carro está con las llantas lisas, pues tengo que comprar otras llantas para reemplazarlas, ¿ya? El disminuir esto el prevenir esto hace que se disminuya el riesgo, ¿ya? Mientras que la teoría de la evitación de la amenaza hace que exista, que la amenaza sea concebida en base a la experiencia de la persona, es decir, que existe un mayor o menor riesgo en base a lo aprendido a lo largo de nuestra vida. Tenemos también lo que es la acumulación de interés y la limitación de campo. Ya, la acumulación de intereses está relacionada, aunque nuestra sociedad actualmente ha ido incrementando significativamente en lo que es el uso del vehículo. Ahora ahora, como saben ustedes, las personas ya no se limitan a manejar solo porque es su profesión, sino que ya todas las personas intentan o buscan sacar su licencia como un medio de autonomía y libertad, como lo mencionábamos antes, ¿ya? Esto hace que la persona busque mejorar sus condiciones de vida y y que se sientan de cierto modo más seguros, ¿ya? Tenemos que toda esta libertad que conlleva, esta libertad y este incremento dentro de la dinámica de estar manejando está articulada con normas. ¿Y a qué hablamos cuando nos referimos a las normas? Existe una serie de leyes o reglas que limitan nuestro comportamiento. Es decir, que nosotros tenemos libertades, pero a la par tenemos responsabilidades. Es como lo hablábamos en un momento anterior, ¿no? Que a mayor libertad, mayor número de responsabilidades. Pero estas responsabilidades no solo están con el conductor, sino también con el transeúnte y con el peatón. ¿Por qué? Porque hace que ya se regule su comportamiento y sus conductas para evitar que ellos también sean quienes originen un accidente, ¿no? Como vemos hoy en día, las personas tienen que esperar que el semáforo esté en rojo para cruzar, tienen que pasar por el paso cebra, ya no pueden darse el lujo de romper este tipo de normas o leyes porque atentan contra su vida, ¿ya? Como les mencionaba entonces, la conducción es un proceso social dentro de su individualidad, ¿ya? O sea, dentro del carro pareciera que solo yo estoy manejando y que yo estoy solo yo, pero no es así. Están los pasajeros, están los peatones y están los otros vehículos de mi medio. Para ello se han creado normas. Estas normas son de dos tipos: normas formales y normas informales. Las normas formales vienen a ser todas aquellas normas establecidas dentro de un reglamento que ya está conocido o que maneja sanciones, que hace que el tráfico sea más seguro y fluido. Ya, pero existen también normas informales que estarán relacionadas con el comportamiento del conductor y cómo debe reaccionar en determinados lugares. Por ejemplo, como les decía en la anterior clase, el generar empatía al ver que a alguien se le ponchó la llanta o que necesita ayuda en medio de la vía, hace que nosotros que se tienda a atender este tipo de normas a nivel más informal.
¿ya? Existe lo que es también el conflicto vial y la agresión, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que el conflicto vial es una serie de circunstancias o acciones violentas y agresivas llevadas a cabo entre los usuarios de las vías. Y ahí estamos hablando de toda la dinámica que hablábamos en la clase pasada, en la que decíamos que es el transeúnte con el conductor, el pasajero del bus y todo ello que hace que se que se dispare una serie de respuestas agresivas y violentas. Ya, y es que la agresión puede ir de lo verbal a lo gestual y desencadenar en algo físico, ¿ya? Es una escalada de violencia, ¿ya? Donde muchas de estas conductas agresivas se producen como consecuencia de la irritación o de un estado de tensión que es desagradable. Y es porque estamos sujetos a lo que es el tráfico, a los ruidos y todo esto hace que la persona, que a la persona le sobrepasen los estímulos y que tienda a tener este comportamiento agresivo dentro de lo que es la conducción, ¿ya? Entonces, unos datos importantes aquí tenemos que el 30% de los conductores es más agresivo cuando ve peligrar su vida, ¿ya? 30% de los conductores es más agresivo cuando ve peligrar su vida o en este caso su prioridad. ¿Ya? Eh, con el tráfico se dice que las actitudes más violentas se suelen dar en el ámbito urbano, ¿ya? Y en zonas localizadas. ¿Por qué? Porque se dan en horas pico, porque en la que sufrimos los famosos atascones o el famoso tráfico. Y este tráfico hace que la persona tienda a reaccionar así. Es decir, que en el 18% de los casos, el tráfico es el que produce estas actitudes violentas. Les hago hincapié o les refuerzo lo que son los porcentajes porque muy posiblemente esto esté dentro de lo que es cuestionario de preguntas, ¿ya? Existen ciertos factores que desencadenan estas agresiones temporales, pero que al irse sumando su temporalidad hacen o nos dan o nos denotan que estamos en medio de un ambiente agresivo, ¿ya? La agresividad puede darse por factores externos e internos, y los externos serán aquellas conductas relacionadas o todo aquello que está influenciado por nuestro medio, ¿ya? Mientras que los factores internos hacen referencia a las características personales, ¿ya? Y cuando decimos características personales, estamos hablando de la actitud de la persona, de la personalidad, de los estados emocionales, del estilo de vida y cómo este influye al conductor en el proceso de estar manejando, ¿ya? Estos son los puntos como que más importantes dentro de lo que fue la unidad 3. Vamos ahora a retomar lo que es la unidad 4, ¿ya? Y para ello vamos a topar los tres trastornos del estado del ánimo que tienen mayor influencia al momento de estar manejando, ¿no? Entonces recuerden, existen tres trastornos del estado del ánimo que son la ansiedad, la depresión y el estrés. Ya, estos tres van a tener repercusiones en la persona y van a hacer que influya en su actuar frente a lo que es el volante. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar por lo que es la ansiedad, ¿no? Entonces, quiero que entiendan que la ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto o en la persona cuando percibe o tiene o se le genera una serie de pensamientos que están relacionados a eventos que pueden o no suceder. Es decir, la persona constantemente está pensando o haciéndose escenarios en su mente de eventos. Si hoy llego, mi hijo llega tarde a la casa, ¿por qué llegó tarde? Habrá tenido un accidente, le habrán asaltado, vemos que ahora las olas de sicariatos están incrementándose, habrá sido víctima de algo así, y se genera eventos. Buenas noches. Per-
Sí, buenas noches. ¿Alguna inquietud? Tendrés. No, bueno. Ya. Entonces, retomando lo antes planteado, tenemos que la ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en la persona en donde percibe que todo lo que está pensando o todos los escenarios en su mente son amenazantes o son peligrosos, ¿ya? Y hacen que esto sea una conducta que no es adaptativa y eh, que genera, que genera malestar, ¿no? Tenemos que existen dos tipos de ansiedad, ¿ya? La ansiedad sana y la patológica. La ansiedad sana estará asociada a la preocupación de la persona, ¿ya? Y esta preocupación es una sensación o una necesidad que hemos tenido desde tiempos inmemorables para reaccionar ante un evento, ¿ya? Entonces, es algo normal dentro de nuestro actuar, pero se vuelve patológico cuando empezamos a presentar miedos o nos genera el grado de inseguridad que nos generan nuestros pensamientos, nos sobrepasa, ¿ya? Y es ahí la presencia de las fobias, ¿no? Tenemos las fobias sociales, la agorafobia y otro tipo, dentro de las clasificaciones estamos actualmente entre 21 y 54 fobias dependiendo del estado o desde donde se esté analizando, porque cada vez van incrementando las fobias, ¿no? Quiero que tomen en cuenta esta pauta. Vamos a tener ciertos síntomas en la ansiedad, ¿ya? Síntomas característicos de la ansiedad. Dentro de los síntomas físicos, lo más característico es que sentimos que se nos sale el corazón, entendido también como la taquicardia, ¿ya? Mm, Tienen problemas con las diapositivas, me mencionan. Yo estoy en la ansiedad y los síntomas físicos. ¿Alguien más tiene este problema? Sí, estamos porque somos agresivos. A ver, déjenme volver a compartir. Ahí tal Ahorita vez ya. ven que estamos hablando de los síntomas de la ansiedad. Sí, ahorita ya. Ya, perdón. Sí, Gracias, está. gracias por la... Gracias, dice. Ya, vamos a hablar entonces que tenemos tres síntomas característicos dentro de lo que es la ansiedad. La presión en el pecho y esta sensación de falta de aire y este palpitar bien rápido, ya caracterizado por la taquicardia. Eso es lo fundamental dentro de la ansiedad. A nivel cognitivo, en cambio, tenemos la presencia de pensamientos, ya una serie de pensamientos que van a ver que la persona tiende a generar escenarios en su mente de manera muy rápida. Todos nos ha pasado esto, pero en la ansiedad se da de manera muy frecuente, que hace que se genere de cierto modo un grado elevado de malestar, ¿ya? En este también tenemos, a nivel cognitivo, también es el miedo a volverse loco. ¿Por qué? O loca. ¿Por qué? Porque esta serie de pensamientos abruman a la persona y hacen que su pensamiento se nuble y se vea opacado por todo esto, ¿ya? A nivel conductual, a nivel conductual vamos a comprobar que se tiene estas esta sensación de intranquilidad en la que la persona, no sé, han visto estos comportamientos obsesivos, compulsivos, que están relacionados con lo que es la limpieza, el caminar de un lado al otro, por ejemplo, cerrar las puertas
un determinado número de veces porque solo ahí sienten que están haciéndolo bien. Es decir, que estos son los síntomas más característicos dentro de lo que es la ansiedad. ¿Ya? Las causas de la ansiedad son 4. Las causas que generan la ansiedad son 4. Las causas son genéticas, bioquímicas, eventos estresantes y la personalidad. La genética está relacionada a que dentro del historial familiar existe este trastorno y por ende la persona puede o no sufrir de ansiedad. Tenemos un desfase bioquímico también a nivel de cerebro, ¿ya? Este desfase bioquímico hace que se regulen los neurotransmisores o su actuar sea limitado. Al momento en el que los neurotransmisores no funcionan en la cantidad necesaria, podemos decir que se puede ocasionar un problema de ansiedad, ¿ya? Pero también tenemos razones de tipo externo, que es el pasar por un evento abrumante, ¿ya? O un evento que nos sobrepasa, como es la muerte de un familiar cercano, una ruptura amorosa, ¿ya? O también lo que es un divorcio, el acoso escolar, que es a lo que actualmente em, le, le- que actualmente le sucede. ¿Ya? También tenemos como otra de las causas a la personalidad, ¿ya? Que existen ciertos tipos de personalidad que están más predispuestas a pasar o vivir un tipo de problema de salud mental, como en este caso sería la ansiedad, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos prevenir esto? Existen en este material 3 tipos de sugerencias, ¿ya? Que es pedir ayuda lo más pronto posible, ¿ya? Si es que ustedes ya sienten o ya tienen este tipo de pensamientos que están ahí recurriendo a su mente, pues hacen que se presente este tipo de problema y necesitan, pues, de cierto modo pedir ayuda y en este caso a un profesional, ¿ya? Dentro de la prevención también tenemos lo que es evitar el consumo de alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias dañan lo que es el sistema nervioso y el consumirlas hacen que se alteren nuestras respuestas a nivel bioquímico, ¿ya? Y otra de las propuestas dentro de la prevención en este factor es el mantenerse activo. Es decir, el realizar actividad física, el tener actividad, el manejar una rutina, em, o cierto ordenamiento a nivel, no sé, de alimentación, un régimen deportivo para que evitar que mantener nuestra mente o procurar mantener nuestra mente ocupada y evitar que se estén presentando estos pensamientos. Otro de los trastornos importantes que se presentan en cuanto a lo que es el estado del ánimo es la depresión. Y la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de la tristeza, la pérdida de interés y los sentimientos de culpa. Ya, entonces, dentro de lo que es la depresión, vamos a tener una disminución una disminución del interés, del placer, de lo que es el alimento, de la sensación de alimento o apetito. Existen problemas también en el sueño. La depresión en sí, todos los síntomas asociados a la pérdida de interés, acuérdense, pérdida. ¿Ya? La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar, pero que necesita ser tratado por profesionales, ¿ya? Y ahí es aquí donde tenemos que tomarlo como un punto muy crítico o muy serio, porque de cierto modo lo que se busca evitar dentro de la depresión es llegar a la ideación suicida, que como lo habíamos hablado, es el atentar con la propia vida de la persona, ¿ya? Dentro de lo que es el manual que tenemos o la guía en la que trabajamos, existen 3 tipos de depresión, ¿ya? La depresión mayor, la recreativa y la distimia, ¿ya? La depresión mayor va a ser aquella que que esté relacionada con un proceso de 0 a 6 meses.
¿ya? Y que tiende a tener cierta repercusión el factor genético, ¿ya? Entonces, la depresión que tiende a tener cierta repercusión a nivel genético es la depresión de tipo mayor, ¿ya? La depresión de tipo recreativa es causada por la mala adaptación a circunstancias ambientales o que las circunstancias ambientales son muy estresantes para la persona, ¿ya? Y tenemos también, por último, lo que es la distimia. La distimia, entonces, es un proceso en el que la depresión es recurrente, es decir, que la persona va un tiempo ya de unos 2 años aproximadamente en el que se encuentra incapacitado por todo, por este sentir, ¿ya? De tristeza, por esta disminución de todo, ¿ya? Entonces, recuerde, la característica principal de los síntomas en la depresión es la disminución o la pérdida del interés, de la vitalidad, y existe por esta disminución de la vitalidad un cansancio exagerado. La persona por lo general tiende a pasar mucho tiempo en la cama, pero no descansa. Ese descanso no es reparador, entonces siempre va a estar cansado, ¿ya? Tenemos que la depresión está causada por 3 tipos de factores, ¿no? Como ya les había mencionado, existen factores biológicos, psicosociales y de la personalidad. Las causas de la depresión son tres, o están relacionadas por 3 factores: los biológicos, los psicosociales y los de la personalidad. Los factores biológicos están relacionados a lo que son las hormonas, los neurotransmisores, y los neurotransmisores son aquellas sustancias en nuestro cerebro que se generan al hacer ejercicio, al tener una buena alimentación, ¿ya? Y que hacen que nosotros reaccionemos de una manera alegre, de una manera tranquila o de manera agresiva. O sea, va a depender de los neurotransmisores que nosotros estemos manejando o teniendo, ¿ya? Tenemos también lo que son los factores psicosociales. Los factores psicosociales son todos los eventos o circunstancias que para nosotros son entendidas como estresantes y que nos sobrepasan. Cuando nosotros decimos esto, estamos haciendo eh, relación a los hechos, al hecho de que no podemos sobrellevar ciertas situaciones, ¿ya? Y eso hace que nos afecte. Y como ya les había mencionado antes en los otros trastornos, la personalidad. La personalidad juega un rol muy importante porque dentro de sus rasgos o sus características, cada persona puede ser más susceptible a sufrir un trastorno de depresión. Hemos visto que hay niños que son mucho más sensibles, mientras que otros no tanto ante un evento, ¿ya? Es muy común ver que a un niño le afecta la pérdida de una mascota de una manera, mientras que a otro no tanto. Y esta diferencia hace que los rasgos de una persona o de una personalidad hagan que pueda o no desencadenar este tipo de patologías, ¿no? Por lo general, las personas con un alto nivel de sensibilidad pueden tender a tener este tipo de problemas. Existen 3 tratamientos dentro de lo que fue este módulo, ¿ya? En realidad existen más, pero dentro del material de apoyo están estos 3 topados a consideración: la psicoterapia, el tratamiento psicofarmacológico y el tratamiento electroconvulsivo. La psicoterapia es entendida como el asistir, el acudir a terapia con un profesional específicamente del área de la psicología, que le va a ayudar en medio de las sesiones a trabajar todo lo que son estos procesos que le están afectando a la persona. Existe también lo que es el tratamiento farmacológico o psicofarmacológico. Cuando hablamos de esto, estamos mencionando que existen tratamientos, eh, tratamientos o medicamentos recetados por un profesional, en este caso el psiquiatra, que hacen o que buscan estabilizar el estado del ánimo de la persona. Y como ya les habíamos hablado del tratamiento electroconvulsivo, que es uno de los tratamientos más antiguos, que busca que mediante shocks o descargas eléctricas en áreas específicas del cerebro se genere una reacción o una respuesta
que busque equilibrar a los neurotransmisores en el cerebro y de cierto modo manejar otras respuestas, ¿ya? También vamos a trabajar acerca de lo que es el estrés, ¿ya? Esto es un poco, vamos a retomar lo que se debió haber presentado en la tarea, que creo que ya la subieron en su mayoría, ¿ya? Entonces, el estrés es un estado de alerta, ¿ya? Y de alerta física y mental. Es una respuesta tanto a nivel fisiológico como también a nivel psicológico y que se presenta cuando sentimos que existen eventos que no podemos trabajar, ¿ya? Es como que nos están, son circunstancias que hacen que nos probemos a nosotros mismos, nuestras capacidades, los recursos personales, y una vez que podamos utilizar o emplear estos recursos, dar una respuesta. Esta respuesta hará que logremos sobrellevar el estrés, pero cuando nos desborda definitivamente es entendida como este estrés, como este estrés patológico, ¿no? Ya. Existen tres tipos de respuestas. ¿Se acuerdan que les decía que en la ansiedad también existen estos tres tipos de respuesta y cada uno tiene su característica principal? En el estrés estamos hablando de algo similar. A nivel físico vamos a tener la presencia de dolores muy fuertes de cabeza, ¿ya? Ya. También tenemos lo que son las tensiones musculares, generalmente en el cuello y en la espalda. También se evidencia dentro de lo que son problemas a nivel de la digestión. Tenemos el colon irritable, que es uno de los trastornos fisiológicos más comunes en las personas que no pueden manejar el estrés. También tenemos lo que es los dolores y la acidez del estómago, que generan las úlceras, que generan estas gastritis, ¿no? ¿Ya? Que es características de esto. A nivel psicológico vamos a tener que se presentan ciertos procesos de angustia, de nerviosismo, em, vamos a tener un nivel de desgaste emocional, pero también un nivel de desgaste mental que nos va a hacer que reaccionemos más irritables, que no podamos descansar o que la persona sienta que el descansar no fue suficiente porque sigue fatigada, sigue cansada, ¿ya? Esta sensación de que te abrumas y que no puedes tomar una decisión es parte del proceso del estrés a nivel psicológico, ¿ya? Todos hemos estado inmersos en una situación de estrés en el que nos preguntan algo y no sabemos cómo responder o no sabemos cómo reaccionar porque estamos sobresaturados, nuestra capacidad está al límite, ¿ya? Y existen ciertas conductas a nivel conductual, ya, que van a estar relacionadas con lo que es la ansiedad, ¿no? Como yo les mencionaba, ¿no? El comerse las uñas. El comerse las uñas es una característica también de la ansiedad. En este van a tener bastante relación con el otro trastorno, el rechinar los dientes, el, el comer por exceso o el dejar de comer. Entonces también es otro de los factores, ¿ya? Tenemos también el deber, que hablábamos acerca de lo que son las causas del estrés, ¿no? Existe una serie de eventos de causas que hacen que la persona sienta que está sobrepasada, que ya no puede más. Entonces, como hablábamos en la clase anterior, tenemos lo que son los factores económicos, la sobrecarga de trabajo o la falta de satisfacción laboral, es decir, una monotonía dentro del trabajo. Las relaciones personales que nos hacen que de cierto modo nos afecten o nos generen estrés porque nosotros necesitamos sociabilizar, es algo normal dentro de la persona, cuando la persona se siente incómoda dentro de un ambiente o dentro de un medio, pues hace que se genere una incomodidad que puede desencadenar en lo que es el estrés.
¿ya? También tenemos lo que son em, el no tener el tiempo, el obsesionarnos con la perfección, la falta de interés, el desorden y la confusión. Creo que todas estas causas ya las habíamos retomado para lo que son la tarea, así que solo las abordaremos así brevemente, ¿ya? Tenemos también lo que son las consecuencias del estrés. Entonces, como ya les había mencionado, el estrés es una respuesta normal en la persona, pero cuando este estrés nos sobrepasa y presentamos ya los síntomas antes mencionados a nivel físico, a nivel mental, a nivel conductual, ya vamos a estar hablando, vamos a estar enfrascándonos en lo que es un estrés crónico, ¿ya? Cuando hablamos de un estrés crónico, estamos hablando ya de un trastorno para la persona. ¿Y por qué? El trastorno tiene la característica principal de afectar áreas de nuestra vida. Ya, nosotros estamos estresados en el trabajo, pero también estamos estresados en la casa, estamos estresados en la escuela, estamos estresados en todos nuestros ambientes y no podemos rendir bien por eso. Entonces, cuando se presentan este tipo de condiciones en todos los ambientes, estamos hablando de un estrés crónico. ¿Por qué? Porque la persona ya no está, ya no puede controlar su entorno, ¿ya? Y ya no puede hacer frente a sus problemas diarios, ya no importa la magnitud del problema. La persona se siente incapaz. Y como consecuencia de esto, se generan otro tipo de problemas, como son los trastornos del sueño, la sensación de agotamiento y lo que hace que este círculo de estrés se aumente. ¿Por qué? Porque la persona no descanse bien, no se alimente bien y sienta que su sueño no es reparador, tiende a hacer que estas respuestas, que ya no pueda o que sienta que posee incapacidad para responder los estímulos del exterior, ¿ya? Tenemos que existen fases del estrés. Existen 3 fases: la fase de alerta, de huida, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Existen 3 fases dentro de lo que es el estrés. La fase de alerta es aquella que se presenta em, cuando vamos a hacer frente a una situación. Y es que el cuerpo se prepara para ver qué recursos va a usar, ¿ya? Nosotros o nuestra mente ve, premedita cómo vamos a reaccionar ante una respuesta, ¿ya? La fase de resistencia se da cuando el cuerpo no ha podido resistir a las demandas de los recursos en la anterior etapa y pierde su capacidad de respuesta. Es decir, de cierto modo la persona se colapsa porque está acabando con sus reservas, tanto psíquicas como físicas. Es decir, que todo esto se está agotando. Y aquí es donde se empieza a evidenciar ya el estrés crónico. Y la fase de agotamiento, que es la última fase, cuando ya definitivamente, cuando se presenta esta fase, es porque el cuerpo ya no ha podido solventar los problemas o las demandas, ¿ya? Y hace que se presente un desgaste de todo lo que son los recursos de la persona, ¿ya? Es decir, la persona se empieza, pierde en su totalidad su capacidad para sobrellevar las cosas. En esto tenemos la presencia de 3 tipos de estrés: el estrés agudo, el agudo episódico y el crónico, ¿ya? El estrés agudo es una de las formas más comunes que presentan las personas, ¿ya? Y es que surge de las exigencias y presiones del medio, ¿ya? Eh, es, fa- es fascinante y agotado en dosis pequeñas, pero cuando es demasiado, es agotador. Ya, este tipo de estrés agota a la persona, pero, pero se presenta en pequeñas proporcionalidades. Mientras que el agudo episódico surge de preocupaciones incesantes, donde la persona está constantemente en esta situación de desastre, de que puede ocurrir, de que para ella le sobrepasa, ¿ya? Entonces, aquí también se evidencia lo que es un pensamiento pesimista, ¿ya? Y un pensamiento de que todo va a salir mal, ¿ya?
Entonces, todas las metas que se propone la persona están asociadas a que no tiene la capacidad, no tiene la fuerza o que no va a poder. ¿Ya? Y el estrés crónico. Este tipo de estrés es agotador y desgasta a la persona constantemente, diariamente. Es tanto el estrés que ustedes ven que la persona tiende a tener, a envejecerse, ¿ya? Es algo muy común que la persona cuando no puede manejar los niveles de estrés, se vea eh, desgastada físicamente, es decir, se envejece. Ya, sí, vemos que le brotan más arrugas, eh, los ojos se le tienden a poner más amarillos, el cabello se le empieza a caer. Es una respuesta muy común dentro de lo que es el estrés. Vamos a topar lo que es el estrés ambiental, entonces. Es un tema que está cobrando mucha relevancia dentro de la psicología, porque se ha podido evidenciar que el ambiente físico juega un papel muy importante en el comportamiento de la persona, pero ya no solo en el comportamiento, sino también en su salud y en la calidad de vida de ella, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que el estrés ambiental, y dentro del estrés ambiental existe una relación entre cualidades objetivas, ambientales y los efectos sobre la persona, ¿ya? Y que no existe una correlación, o sea, que no existe, que a la persona no le afecta de la misma manera como a otra. Y esta diferencia de la reacción hace que la persona desencadene lo que es esta sensación de sobrecarga, ¿ya? Este tipo de estrés provoca respuestas a nivel fisiológico en las personas, como ya les mencionábamos antes, ¿ya? Y son muchas las situaciones del medio ambiente que nos provocan estrés, como hablábamos en la primera clase, ¿no? El ruido, el tráfico intenso, la mala iluminación, el poco espacio, los niveles de contaminación cada vez más elevados, ¿ya? Y es que tenemos que nuestro medio ambiente, en el medio ambiente en el que vivimos y trabajamos y nos relacionamos, influyen en nuestra salud, en las actividades físicas, en el rendimiento, en las emociones, en el pensamiento y en el comportamiento, ¿ya? Las principales alteraciones a nivel psicológico del estrés ambiental son la percepción de molestia, malestar y sentimientos de ansiedad, la desviación de la atención y la falta de concentración. Ya, también tenemos lo que son los déficits comportamentales y alteraciones en las relaciones con los demás. Es decir, que nosotros tendemos a tener respuestas muy irritables, ¿no? Tal vez alguien nos pregunta algo y nosotros respondemos o damos una respuesta agresiva. Esto es algo muy común o muy normal dentro de lo que es las respuestas ante el estrés, ¿ya? Tenemos estudios fisiológicos y estudios a nivel psicológico. Ya, los estudios a nivel fisiológico mencionan o enfatizan que las respuestas fisiológicas con las que reacciona el cuerpo a los estímulos nocivos eh, hacen o buscan establecer una homeostasis en el organismo. Es decir, ¿qué es la homeostasis? Es mantener un equilibrio entre nuestras capacidades, ¿ya? Se rompe esta homeostasis cuando no podemos manejar los eventos, ¿ya? Entonces, recuerden, homeostasis es el equilibrio de nuestro organismo, ¿ya? Y se rompe este equilibrio, esta situación cuando no sobrepasa o nos sobrelimita los niveles de estrés. Ya, tenemos también lo que son los estudios psicológicos. Estos ponen énfasis en la percepción y en la evaluación del organismo de la persona y los daños causados por el medio. Ya, entonces va a ver que la percepción de amenaza se incrementa cuando las demandas impuestas por el medio nos sobrepasan y no tenemos la capacidad para afrontarlas. Pero más que no tener la capacidad es pensar que no tenemos la capacidad, porque toda persona cuenta con recursos. El problema es que cuando estamos bajo una situación de estrés, nos dejamos sobrellevar por todo esto y no pensamos
en las posibles respuestas, ¿no? Porque estamos abrumados, ¿ya? Existen afecciones del estrés en el conductor, ¿ya? Y vamos a hablar específicamente del estrés al conducir. Uno de los factores imprescindibles para lograr una mejora en la seguridad vial y con ello la reducción de accidentes de tráfico es conducir bajo niveles de estrés óptimo, que es aquel estrés con el que podemos manejar o que podemos controlar, ¿ya? Lo habíamos hablado antes, ¿no? Como la ansiedad buena y mala, es algo así. Aquí también tenemos niveles de estrés que son adecuados para la persona. Entonces, un conductor estresado no está en las mejores condiciones para conducir, ya que peligra o está poniendo en riesgo su vida, ¿ya? Y cada dificultad en el camino, como un embotellamiento, el auto que le antecede, puede generar que su nivel de tensión incremente, ¿ya? Y que por ende tenga respuestas violentas, como habíamos visto antes, ¿no? Entonces, tenemos ciertos tipos de estrés al conducir, ya, por las condiciones de la vía, por estar aprendiendo a conducir, porque ustedes saben que cuando recién están en este proceso, las personas pitan, los buses se te abalanzan y todas estas cuestiones hacen que la persona no pueda manejar em, esta situación y se desborde. Allá, haber presenciado o sufrido un accidente puede dejarte esta secuela de estrés y que no podamos manejar bien la situación, ¿ya? Ya. Tenemos, y en esto quiero que tomen mucha atención, tenemos también lo que se puede presentar la maxofobia. ¿Qué es la maxofobia? La fobia es un miedo irracional, ya, es un miedo muy fuerte. En este caso es al conducir y se puede dar porque todo esto, la persona está expuesta a todos estos factores, ¿ya? Entonces acuérdense, amaxofobia. Amaxofobia es la fobia o el miedo irracional a conducir. Cuando hablamos de un miedo irracional es que ya no sobrepasa, no sobrelimita, ¿ya? ¿Cómo evitar el estrés en el conductor? Entonces tenemos que intentar aprender a sobrellevar nuestras dificultades, ¿no? Y hacer como típicamente dicen, los problemas de la casa en la casa, del trabajo en el trabajo, y ahí se quedan. Porque si nosotros llevamos estos problemas a otros ambientes, hacemos o generamos otro tipo de circunstancias, otro tipo de problemas, ¿ya? Em, Tenemos que evitar lo que también es conducir con fatiga, ¿no? Porque cuando la persona no está bien descansada y todo, parece que está más irascible o más irritable a cualquier evento, ¿ya? Evitar lo que es, evi- eh, hay ciertos factores también como dentro de lo que es el vehículo o dentro de lo que es lo mecánico, como lo habíamos retomado la primera clase, como es la temperatura del vehículo, el planificarse ya una ruta, el conducir despacio, ¿ya? Porque todas estas cosas que pueden prevenirse, pueden de cierto modo disminuir los niveles de estrés, ¿ya? Y tener o tomar otra actitud frente a lo que son el tráfico, ¿no? Los atascones, ya, una actitud más tolerante y paciente que evite reaccionar de una manera violenta, ¿ya? Bueno, creo que hemos hecho énfasis en todo, ¿ya? Lo que teníamos que ver dentro de la unidad. Si tienen alguna duda, pueden comentarla. Quiero que por favor se acuerden, amaxofobia es el miedo a conducir, ¿ya? Puede ser una pregunta del examen, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna duda o, o algo en lo que tengamos que hacer énfasis y si no ya podemos dar por finalizada la clase. No, bueno, Creo que no. No, Miss, creo que no tampoco. ya, por favor, repasen, revisen el material. Con respecto a las calificaciones de los deberes, voy a procurar que se hagan lo más pronto posible. No les aseguro ya terminar porque ustedes ven que el número de estudiantes es elevado.
y sí están algunas tareas, ¿ya? Como les dije, voy a calificar en base a lo que ustedes hicieron, no voy a perjudicar a nadie, así que bueno, eso es todo. Les deseo la mejor suerte para